Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, especialmente a los fans de las series turcas y de las historias de amor que te roban el aliento. Prepu, rense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese Galu N que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de Hande Erupar Rafael, la belleza que lo acompau más menos su con diéresis superíndice 3 en una de las series exitosas de los últimos tiempos. Vamos a explorar juntos un rumor que ha estado circulando con fuerza, una pregunta que se hacen miles de personas. ¿Es cierto que Kerem Bürsin rechazó superíndice 3 proyectos importantes, oportunidades únicas, por Hande Erupar Rafael? ¿Sacrificó superíndice 3 su carrera por amor? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy, analizando la evidencia, los rumores, y la trayectoria de ambos actores. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia llena de pasión superíndice 3N y controversia, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. ASU se asegurar URN de no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde exploraremos a fondo el mundo del entretenimiento turco y las vidas de sus estrellas brillantes. Gracias por su apoyo. Ahora sin preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante caso de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y en la pregunta que todos nos hacemos, ¿fue amor verdadero o un simple truco publicitario? ¿Y de verdad Kerem lo arriesgó superíndice 3 todo por ella? Bien, para entender todo este revuelo, primero tenemos que contextualizar un poco. Kerem Bürsin, como muchos saben, ya era un actor con una carrera su superíndice 3 lida antes de asteriscos en U con diéresis al cap masterisco, Love is in the air. Abu ha trabajado en producciones americanas, Abu ha participado en series turcas de U con diéresis copyright cito, y se ha labrado una reputación superíndice 3N como un actor talentoso y carismático. No era un desconocido cuando fue elegido para interpretar a Serkan Bolat, el arquitecto frío y distante que terminaba en Amoru, 12 de Eda YLDZ. Y Hande Erupar Rafael, por supuesto, era ya una estrella consolidada en Turquía. Su belleza era innegable, su talento actoral evidente, y ya tenía una legión superíndice 3N de fans que la seguían a todas partes. Abu ha protagonizado varias series exitosas y era una de las actrices solicitadas del paus. Entonces, cuando estos dos talentos se unieron en asteriscos en U con diéresis al cap masterisco, la química fue instantánea. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular casi desde el primer día de rodaje. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas furtivas, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad entre ellos. Y efectivamente poco después copyright S confirmaron su relación superíndice 3N. La noticia causó superíndice 3 furor entre los fans de la serie, quienes veían en Kerem y Hande a la pareja perfecta. La historia de amor de Serkan y Eda se había trasladado a la vida real, y eso era algo que emocionaba profundamente a sus seguidores. El Hande Kerem, como se les apodaba cariu más menos osamente, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, trascendiendo la pantalla y alimentando una fantasía romántica que enganchó superíndice 3 a millones. Revistas de todo el mundo cubrían su romance, los fans analizaban cada foto y cada gesto, y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y felicitaciones. Pero AQ es donde empiezan a surgir las preguntas y las especulaciones. Asteriscos en U con diéresis al cap masterisco se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La serie se vendió superíndice 3 a decenas de pauses, se tradujo a múltiples idiomas, y catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la fama internacional. De repente ambos se convirtieron en dos de los actores turcos conocidos y solicitados del mundo. El impacto fue tal que incluso la moda y el estilo de vida de la serie influyeron en las tendencias globales. La ropa que usaban Hande y Kerem se agotaba en las tiendas, los peinados que lucían se convertían en los solicitados en las peluquerías, y la música de la serie escalaba posiciones en las listas de reproducción superíndice 3N de todo el mundo. Asteriscos en U con diéresis al cap masterisco no era solo una serie, era un fenómeno superíndice 3 meno cultural. Y AQ es donde entra en juego el rumor principal de nuestro vídeo. Se dice que en ese momento de máxima popularidad,
Kerem Bürsin recibió superíndice 3 ofertas jugosísimas para participar en producciones internacionales, incluyendo proyectos en Hollywood. Se rumoreaba que grandes estudios estaban interesados en con diéresis copyright L, que le ofrecían papeles importantes en películas y series de gran presupuesto. Las fuentes hablaban de reuniones secretas en Los Ángeles, de guiones enviados con carácter de urgencia, y de propuestas con superíndice 3 micas que podrían haber catapultado la carrera de Kerem a otro nivel. Pero según estas mismas fuentes, Kerem rechazó superíndice 3 estas ofertas. Y la razón superíndice 3N que se daba para este rechazo era de eru párrafo el. Se decua que Kerem no quería separarse de ella, que preferú a estar a su lado antes que perseguir una carrera en Hollywood. Que estaba dispuesto a sacrificar su ambicio superíndice 3N profesional por amor. La idea de dejar a Ande aunque fuera temporalmente para perseguir sus sueños más menosos en Hollywood, era algo que Kerem simplemente no podía soportar. Según los rumores, valoraba su relación superíndice 3N con ella que cualquier oportunidad profesional, por grande que fuera. Esta decisión superíndice 3N, vista por algunos como un acto de amor incondicional y por otros como un error estratu copyright hico, generó superíndice 3 un debate apasionado entre los fans y la prensa especializada. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Hay que recordar que estamos hablando de rumores, de especulaciones, de informaciones que no han sido confirmadas oficialmente. Es muy difícil saber con certeza que copyright para su superíndice 3 realmente de true, ese de las CU maras. Los estudios de Hollywood son conocidos por mantener sus negociaciones en el ese absoluto secreto, y las estrellas suelen ser muy discretas sobre las ofertas que reciben, especialmente si no llegan a concretarse. Por lo tanto, separar la realidad de la ficción superíndice 3N en este caso es un desafío considerable. Sin embargo, podemos analizar la trayectoria de Kerem Bürsin después copyright S de asteriscos en con diéresis al cap asterisco. Es cierto que no ha dado el salto a Hollywood que muchos esperaban. Ha seguido trabajando en producciones turcas, pero no ha participado en proyectos internacionales de la envergadura que se rumoreaban. Su enfoque ha estado en proyectos que le permitan tener un mayor control creativo, como producir y escribir sus propias historias. Esto podrá interpretarse como una más menos al de que sus prioridades han cambiado, y que ahora busca la satisfacción superíndice 3N personal que la fama internacional. Esto, obviamente, alimenta la teoría de que Kerem pudo haber rechazado ofertas importantes. Si realmente tuvo la oportunidad de trabajar en Hollywood y no lo hizo, es lo superíndice 3 hico pensar que hubo una razón superíndice 3N de peso de true S de esa decisión superíndice 3N. El hecho de que no haya buscado activamente proyectos en el extranjero, al menos públicamente, refuerza la idea de que pudo haber existido algún factor que lo impidiera o lo disuadiera. Pero también copyright N hay otras posibles explicaciones. Quizás las ofertas que recibió superíndice 3 no eran tan atractivas como se decua. Quizás no le convencieron los guiones, los directores, o las condiciones contractuales. Es importante recordar que Hollywood no siempre es la tierra prometida que parece. Muchos actores que han dado el salto a la industria americana se han encontrado con dificultades para encontrar papeles que les satisfagan, o han tenido que lidiar con contratos abusivos y exigencias desmesuradas. Podrá ser que Kerem haya analizado cuidadosamente las ofertas que recibió superíndice 3 y haya llegado a la conclusión superíndice 3N de que no valúa la pena el riesgo. Quizás simplemente prefirió superíndice 3 seguir trabajando en Turquía, donde se siente CU superíndice 3 modo y donde tiene una base de fans muy su superíndice 3 lida. Turquía ha experimentado un auge en la producción superíndice 3N audiovisual en los últimos aún más menos y cada vez son los actores turcos que prefieren quedarse en su país y trabajar en proyectos que les permitan desarrollar su talento y conectar con su público local. Además, Kerem ha expresado en varias ocasiones su orgullo por su herencia turca y su deseo de contribuir al crecimiento de la industria cinematográfica de su país. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva. No es fácil conseguir un papel en Hollywood, incluso para actores que ya tienen una carrera establecida. Quizás Kerem intentó superíndice 3 entrar en el mercado americano, pero no tuvo con diéresis copyright cito. El hecho de ser un actor extranjero puede ser una desventaja en un mercado dominado por actores locales. Además, Hollywood tiene sus propias dinámicas y sus propias reglas, y no siempre es fácil para un actor de fuera adaptarse a ellas.
Y por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que el rumor del romance con Anderu Parrafoel y la supuesta renuncia a Hollywood sea simplemente eso, un rumor. Un invento de la prensa sensacionalista para vender revistas y generar clics en Internet. Los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran o inventan historias para atraer la atención superíndice 3N del público, y la vida amorosa de las celebridades es un tema especialmente propenso a este tipo de manipulaciones. Podrá ser que la historia de Kerem renunciando a Hollywood por amor sea simplemente una creación superíndice 3N medio, tica sin ningún fundamento en la realidad. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel terminó superíndice 3 de forma abrupta poco después copyright ese de que asterisco senu con diéresis al cap asterisco llegara a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N sorprendió superíndice 3 a muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló superíndice 3 con la posibilidad de que sus agendas profesionales incompatibles hubieran contribuido al fin de la relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N de mantener una relación superíndice 3N a distancia, con ambos viajando constantemente por trabajo pudo haber sido un factor determinante. Algunos incluso sugirieron que la presión superíndice 3N medio tica y la constante atención superíndice 3N de los fans habían hecho mella en la pareja. La imposibilidad de tener una vida privada normal, la constante vigilancia de los paparazzis, y la presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta ante el público pudieron haber sido demasiado para ambos. La fama puede ser un arma de doble filo, y en el caso de Kerem y Ande, pudo haber contribuido al fin de su relación superíndice 3N. Otros, maliciosos, afirmaron que el romance había sido una estrategia publicitaria para promocionar la serie, y que una vez que asterisco senu con diéresis al cap asterisco terminus superíndice 3, la relación superíndice 3N ya no tenía sentido. Esta teoría, aunque cúnica, no es del todo descabellada. En la industria del entretenimiento, las relaciones públicas a menudo se utilizan para promocionar proyectos y aumentar la popularidad de las estrellas. Podrá ser que el romance entre Kerem y Ande haya sido, al menos en parte, una estrategia de marketing para impulsar el U con diéresis copyright sito de asterisco en U con diéresis al cap asterisco. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Kerem y Ande tomaron caminos separados. Y, desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado nuevas series y ha participado en campañas más menos publicitarias de marcas importantes. Ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices mundes cotizadas de Turquía, y ha demostrado su versatilidad en diferentes copyright neros y personajes. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en producciones turcas y ha intentado diversificar su carrera, explorando nuevas facetas como productor y guionista. Ha creado su propia productora, y está trabajando en proyectos que le permitan contar historias que le apasionen. Ha demostrado su compromiso con la industria cinematográfica turca, y ha apostado por el talento local. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial de nuestro vídeo, ¿rechazo superíndice 3 Kerem Bürsin ofertas importantes por Anderu Parrafoel? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concluyentes que demuestren que esto sea cierto. Nadie aparte de Kerem y Ander y posiblemente sus agentes, conoce la verdad de esta historia. Podemos especular, podemos analizar la evidencia disponible, podemos escuchar los rumores, pero al final del día no podemos saber con seguridad copyright paso superíndice 3 realmente de de las maras. La vida de las celebridades es a menudo un misterio para el público, y la verdad suele estar oculta de una cortina de humo de relaciones públicas y estrategias de marketing. Lo que podemos decir es que Kerem Bürsin es un actor talentoso y ambicioso, que tiene el potencial de llegar muy lejos en la industria del entretenimiento. Si realmente rechazo superíndice 3 ofertas importantes por amor, es una decisión superíndice 3N personal que solo U con diéresis copyright L puede justificar. Y si no lo hizo y simplemente no se le ha presentado la oportunidad adecuada, estoy seguro de que tarde o temprano lo veremos triunfar en Hollywood o en cualquier otro escenario internacional. Su talento y su carisma son innegables, y estoy seguro de que seguirá sorprendió copyright donos con su trabajo en el futuro. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel es una historia llena de pasión superíndice 3N, de U con diéresis copyright sito, de rumores y de incu superíndice 3 nitas.
Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera a la ficción superíndice 3n, y que el amor puede ser un factor determinante en las decisiones importantes de nuestra vida. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la ambición superíndice 3n profesional y la felicidad personal, y sobre la importancia de seguir nuestros corazones, incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exploración superíndice 3n de la vida de Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel, y de este rumor que ha estado circulando con tanta fuerza. He intentado presentar todas las perspectivas posibles, y he tratado de separar la realidad de la ficción superíndice 3n. Espero haberles proporcionado una visión superíndice 3n completa y equilibrada de esta historia fascinante. Como hemos visto, la pregunta de si Kerem rechazó superíndice 3 ofertas por Ande sigue siendo un misterio. No tenemos pruebas definitivas, pero hemos analizado las posibles razones de True S de su trayectoria profesional después copyright S de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco. Hemos considerado la posibilidad de ofertas menos atractivas, la dificultad de entrar en Hollywood, y la influencia de los rumores mediáticos. Al final, la verdad sigue siendo esquiva. Quizás nunca sepamos la respuesta definitiva, pero lo importante es que hemos explorado todas las posibilidades y hemos intentado entender las motivaciones de Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de estos dos talentosos actores. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3n por la serie. Es turcas y las historias de amor con ustedes, y espero que sigan disfrutando de mi contenido en el futuro. Ahora, me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin rechazó superíndice 3 ofertas importantes por Anderu Parrafoel? ¿O creen que hay otras explicaciones para su trayectoria profesional? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer sus ideas y opiniones. Quiero crear una comunidad donde podamos discutir y compartir nuestras ideas sobre las series turcas y las vidas de las celebridades. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que les interesen. También copyright quiero saber qué copyright otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. ¿Hay algún otro actor o serie turca que les interese especialmente? ¿Les gustaría que analizáramos otras relaciones de celebridades, o que exploráramos los entresijos de la industria del entretenimiento turco? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios, y haré copyright todo lo posible por complacer sus peticiones. Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden, su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n me ayudan a crecer y a llegar a muchas personas. Así que no duden en mostrar su apoyo. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Nos vemos en el superíndice 3. Hasta pronto. Y recuerden, sigan disfrutando de las series turcas y de las historias de amor que te roban el aliento. Adiós superíndice 3s.